Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a la máquina informativa. Yo soy Harry Barra Cóndor, me acompaña Michelle Pino. Vamos a la comunicación con el doctor Fernando Cayayén, con quien vamos a dialogar esta tarde. ¿Qué tal, doctor Fernando Cayayén? Muy buenas tardes, bienvenido a todo el Manto Verde. Qué gusto de saludarlos a toda la selva central y a la región del centro. Muchas gracias por la comunicación. A tus órdenes, Harry, después de mucho tiempo. Así es, bueno, a usted por darnos esta oportunidad y poder conversar y conocer un poco más del análisis del tema de la actualidad que pasa en nuestro país. Después de tener conocimiento que el jurado ha interpretado que los ex congresistas puedan postular y tomando del conocimiento suyo, esta interpretación, ¿cuál es la suya, doctor Fernando Cayayén? Te decía lo siguiente, en realidad esa interpretación se ha hecho en cuanto al aspecto de un periodo completo del Parlamento, que son 5 años, ¿no? Había la interpretación de la mala redacción, llamaría yo, porque efectivamente dice continuo. Entonces se entiende que el continuo es el que estamos hablando del 2020, pero ha priorizado el principio de razonabilidad, de entender que la no reelección se basaba en un periodo que sea de 5 años, tal como lo sostuve. Si tú has seguido, Harry, algunas entrevistas mías, a mí me alegra que haya habido una coincidencia del jurado con lo que yo anticipé, a diferencia de muchos analistas, y que somos un montón de constitucionalistas ahora, como ves hemos multiplicado el número, pero en verdad esto estaba dado por un simple razonamiento lógico, ¿no? Este es un periodo complementario, va a completar el año o año y medio que faltaba para completar los 5 años del periodo parlamentario. Donde va a venir un debate interesante, me anticipo, es ahora entender si los que están cumpliendo el periodo complementario tendrían derecho a postular. Por más que se diga que no, va a haber un debate en su oportunidad en el jurado, porque esta base de lo que ha dicho el Jurado Nacional va a servir para debate de los que quieran postular a la reelección, llamémoslo así, aunque sean ya estado solamente un periodo que viene a empezar ahora en las elecciones de enero, ¿no? En las que tú eres candidato, creo, ¿no? Aún todavía no se termina el partido. Espero que cumplas una gran labor en el centro del Perú, ¿no? Doctor Fernando, le he estado siguiendo usted en toda su elocución en el Facebook, y todo lo que usted ha publicado lo he estado retransmitiendo aquí en la radio, en el canal, porque me parece interesante, incluso lo he compartido. Entonces, esto para mí me da una alegría de tener bajo su conocimiento, de poder conocer de cerca el camino en el tema legal. Pero también el país, doctor Fernando Cayayén, si bien es cierto, este Congreso le va a dar legitimidad al actual presidente y no creo que se comporte de otra manera el presidente de la República. Más bien los rojos, los rábanos quieren hacer de este nuevo Parlamento una nueva asamblea constituyente y buscar un camino distinto a las pretensiones que tiene la izquierda radical, la izquierda marxista. Bueno, en realidad yo creo que se está exagerando. En principio, lo del presidente de la República se verá después que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Los congresistas tienen tareas muy importantes. Ahora, no te olvides tú que si vas al Congreso, le digas a los 129 que el Parlamento o Congreso, la Asamblea Constituyente de 1978, en 10 meses, porque el resto fue protocolar, en 10 meses nos dieron la Constitución de 1979, que es una de las mejores constituciones que tuvo América Latina y que obviamente podría necesitar una actualización, pero ha sido lo mejor de su tiempo por muchas razones. Primero, por el consenso que se realizó en ella, que no te olvides que estaban a través del FOSE todo, el Partido Comunista Peruano, estaban los trotskistas. Fíjate tú, de una época interesante como estaba la derecha representada por el PPC y estaba el aprismo presidido por Ayla Torre, que representaba otra izquierda, una izquierda continental más con visión latinoamericana. Sin embargo, los congresistas o constituyentes del APRA
y otros supieron hacer un consenso, que si bien revisas el discurso de la Asamblea Constituyente, ahí La Torre dijo que si bien las ilusiones de los jóvenes y la gente que había muerto por esas ideas no se podían concretar del todo, se iba a consensuar, porque habían otras fuerzas políticas. Y se dio una gran constitución, una tan buena constitución que hoy día reclaman en Chile, por ejemplo, los principios de las garantías sociales, no solamente en cuanto a salud, vivienda, que sí establecía la Constitución de 1979. Entonces creo que además te invitaría a revisar bien las intervenciones que he hecho yo en el Facebook y el YouTube, y creo que hasta en alguna entrevista televisiva, y me refiero a que ya he sostenido que no puede el Congreso que se elija convertirse en Asamblea Constituyente. Es más, he explicado por la orientación de mis alumnos que hay el poder constituyente, el poder constituido constituyente y el poder constituido. Y he explicado que la Asamblea Constituyente, que lo puede todo, puede convertirnos en monarquía constituyente, puede, como recordé, y estoy seguro que aquí me escuchan muchos alumnos míos de las Fuerzas Armadas en su oportunidad, puede disolver la Fuerza Armada. Yo les explicaba a mis alumnos que si hubiera habido una asamblea constituyente cuando entró Paniagua, que es lo que él había prometido, por lo menos conversado, probablemente se hubiera disuelto la Fuerza Armada por la situación tan desastrosa de prestigio en que se encontraba. El pueblo peruano le ha dado una nueva oportunidad y creo que está bien que confíen en la Fuerza Armada, ojalá estén a la altura de esa confianza del país. Pero con eso te estoy explicando lo que puede hacer una constituyente, cosa que creo que el Congreso que viene, lo que podrá hacer sí es ser un poder constituyente derivado, que viene a ser utilizar el artículo 206 de la Constitución para hacer las reformas necesarias que consideren, pero van a necesitar más de 2/3, un voto más de 2/3 de la votación, no sé cómo sea la representación hoy día en enero del pueblo, cómo determine las mayorías en el Congreso, ¿no? Entonces recién ahí se podrá ver que pueden hacer reformas. Si no tienen mayoría a los que tú llamas izquierdas marxistas, creo que has dicho, no has mencionado a la Cuarta Espada, por ejemplo, ¿no? Y etcétera, y otros grupos marxistas. El aprismo es un marxismo dialéctico, te recuerdo. Así es. Entonces, esos grupos no sé si lograrán entenderse para bien de hacer algunas reformas que son imprescindibles en nuestro país, ¿no? Yo he propuesto algunas, como es reducir el periodo del mandato a 2 años y medio o 3, para que la elección parlamentaria, que en esta oportunidad los peruanos van a ensayar algo muy interesante. No hay coincidencia porque no hay candidato presidencial. Entonces, no hay la inversión económica también que se pone para las campañas presidenciales del poder. Y segundo, que siendo separadas, el pueblo va a vislumbrar líderes legisladores, parlamentarios, y van a tener que ser las cabezas las que arrastren la lista de sus partidos. Prácticamente las cabezas de lista se van a convertir en las figuras presidenciales. No olviden, los que me escuchan en toda la región central y en esa selva tan rica y poderosa, y que recuerdo que he protestado, quisiera que sepan todos los ciudadanos de la selva central, he protestado porque en la zona de Río Tambo o en la frontera con el Cusco hay 12 bases militares o más, y sin embargo los aviones con cocaína siguen saliendo con tranquilidad, probablemente en horarios que está descansando la policía y la Fuerza Armada, no lo sé, pero eso hay que protestar porque le hace un daño a la región y al país. Entonces, mi querido Harry, yo creo que han entendido más o menos el tema fundamental de cómo va a ser este Congreso que viene, cómo debería hacerlo, porque si frustra las esperanzas de una nación bajo un referéndum, bajo tumbar un Congreso, bajo disolverlo, y no olvidemos que en estas elecciones, y eso nadie, ningún grupo político se ha preocupado, yo creo que han podido sugerir que la fotografía, así como va del presidente, de las cabezas de lista, ha podido ir. Hoy no va a ir nada de eso, grábense. O sea que tienen gran oportunidad probablemente los símbolos conocidos, porque definitivamente no va el nombre de nadie, solo la lista completa, 1, 2, 3, que ahí van los nombres, y bueno, los conocidos arrastrarán a sus listas, supongo, pero no es una campaña que tiene que, por experiencia, si se reforma la Constitución y vamos a elecciones parlamentarias completas, con reelección de por vida cada 3 años, ya ahí creo que habrá que formular que los líderes de las listas parlamentarias por lo menos figuren
como fotografía en el nuevo voto, ¿no? Que en esta oportunidad no va a haber. No está tan sencilla la cosa, mi querido Harry. Así es. Sí, doctor Fernando. Yo le decía a los, es decir, no completé la palabra correcta, es decir, hablaba de los marxistas, leninistas, maoístas. Es cierto que el APRA acepta el marxismo, pero dialécticamente, eso es verdad. Pero lo cierto, doctor, en el tema electoral, muchos se preguntan, dirán, pero si no llegamos al 5%, los partidos, movimientos políticos no podrán colocar ningún parlamentario en el primer poder del Estado. Una explicación para entender mejor en el tema electoral. Si un movimiento, un partido político no llega al 5%, una valla que tiene que como premisa entender, no va a tener ningún representante en el primer poder del Estado. Bueno, mira, en realidad ese es otro tema interesante que los personeros de los partidos ya deberían estar consultando y llevando a debate en el jurado, porque una cosa es el antecedente de un proceso electoral nacional en la que está yendo el presidente y otro parlamentario, en la que tiene circunscripciones por distrito múltiple. ¿A qué se refieren ahí? Si se va a aplicar el 5% a nivel nacional de esa lista, a pesar de que las listas son regionales, no estaría muy bien equiparado. Pero si se sigue la corriente, lo que se quiere sostener legislativamente, partido que no alcanza el 5% o no tiene 5 representantes, desaparece su inscripción. Entonces, por eso quizás la respuesta sería, ¿por qué hablan de 5 representantes? Porque pudiendo no haber alcanzado el 5% a nivel nacional, pueden tener en Junín 2 diputados, en la Selva 2 y en otro lugar 1, con el 3 o 4% o menos, pero ya si tienen 5 representantes no pierden su inscripción y están válidamente elegidos. Pero la concepción que se quiere aplicar sería la que se hizo anteriormente, que si el partido o la agrupación que es nacional, así está inscrita porque no hay listas regionales inscritas, no alcanza el 5%, simplemente no solo pierde su inscripción, sino que ninguno alcanzaría la elección. Un ejemplo, por ejemplo, es de un personaje que ahora ha ido a pasar condena. El general Donaire alcanzó en las 2 votaciones parlamentarias la más alta votación, incluso más que algunas cabezas de Lima. Superó la votación en Ayacucho, pero el partido que lo llevaba no llegó al 5%, y eso es lo que él no entendía, ¿no? Entonces no pudo salir elegido porque no se había alcanzado el 5%. Ese es otro tema. Fíjense, los congresistas de hoy tienen una labor extraordinaria, visionaria para superar la tragedia de la República. Y yo creo que ahí tiene que trabajarse para que haya no menos valla o más valla, pero se vea la posibilidad de que no haya tantos grupos políticos. Hoy día es muy común ver que hace una semana postulaba uno por un grupo y hoy día postula por otro, y de repente el día de la inscripción se inscribe con otro. Entonces, es un país donde los ciudadanos no sancionan, esas cosas no se conocían hasta algunos años atrás, ¿no? Así es. Pero... Toda esa es la labor que vas a tener cuando seas congresista, mi querido Harry. Doctor Fernando Calle, pero el Perú a veces no entiende en el tema de la elección. Hoy se van a presentar en movimientos y partidos políticos a nivel de Perú, en regiones, en los 25 departamentos de nuestro país, gente que ha paseado de un lugar a otro, antes era amarillo, luego verde, azul, es decir, gente ambivalente, gente que no tiene estabilidad política, que no tiene un concepto de hacer política, sino se convierte del oportunismo electorero. Esta gente es lo que nos hace daño en política. Hablemos, doctor Fernando Calle, hablemos tan claro para que el pueblo entienda. ¿Quiénes joden a la política? Joden los oportunistas, los que paran de un movimiento a otro, cada 4 o 5 años se cambia. Esa gente que nunca ha hecho política con un principio filosófico, doctrinario, principista, esa es la gente que jode a la democracia, doctor Fernando Calle, ahí. Mira, los que de alguna forma hacemos daño somos los ciudadanos, porque el oportunismo, el que debe calificarlo es el elector. Si el elector se preocupase un poco más en las regiones, para empezar, no somos ya departamentos sino regiones, esa es otra cosa que ojalá la mejoren. Los congresistas, como ves, tienen una labor extraordinaria, van a pasar a la historia
en la labor que puedan hacer por consenso, acabar con esta cuestión de que tú seas del departamento de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, región de Lima, o en el caso de Junín u otros lugares, sino que podamos tener 5 o 6 departamentos que constituyan una región para visorar un futuro distinto. Pero volviendo a tu pregunta, es obvio, pues el problema es mira, yo le digo, he conversado mucho con mis alumnos que me enseñan bastante. Aquí en la Villarreal es la única cátedra que estoy llevando de ojo público, porque han dicho que estoy enseñando en varios sitios y no es verdad. Ya he dejado las cátedras por voluntad propia. Y aquí quizás termino mi ciclo, ¿no? Pero fíjense ustedes, en el caso concreto de una elección en la cual, por eso vengo sosteniendo que se eleve el presupuesto de la educación al 10%, para que se deriven y se acaben además las universidades particulares elegidas en sociedad anónima, sino puestas por ley de la República, del Congreso, y que las universidades del Estado sean más subvencionadas, puedan tener los mejores catedráticos y puedan volver a ser lo que fueron antes, porque necesitamos educación, empezando por las escuelas. La gente educada, y hemos retrocedido, porque yo quisiera que recuerden en toda la selva central y en la región central, que cuando hubo los primeros tránsfugas del país, se les escupía en la calle, los muchachos les tiraban moneda, no podían salir, acuérdense de los tránsfugas, los sigueteaban los chiquillos a pedradas. Hoy constituyen una élite social, salen en cosas, en el comercio, en sociedades, son aristócratas de la política y se atreven a decir, es interesante, ¿no?, escuchar, se atreven a decir, estoy viendo con qué partido voy a ver con quién voy, de todas maneras quiero ir. Bueno, si eso lo aguanta el elector, si eso lo aguantan los jóvenes de hoy día, ya es otro tema, ¿no? La ciudadanía tiene derecho, y esto no estoy propiciando yo, a votar en blanco, a viciar el voto, a hacer lo que quiera si no está de acuerdo, ¿no? Y los grandes responsables son los que dirigen los partidos políticos en ver a quienes ponen en sus listas. Yo creo que lo que tienen que ver hoy día, independientemente de las ideologías, es ver los partidos o grupos qué calidades de gente están poniendo encabezando sus listas y lógicamente complementariamente el íntegro de la lista, ¿no? Claro, es lamentable. Eso es lo que debería el elector tener mucho más paciencia y poder hacer todo un análisis, porque ya pues un hombre de 40 años, 45, se mete pues a ser candidato sin haber tenido toda una historia desde niño, de joven, de haber hecho política. Entonces esa gente es lo que va a joder un parlamento, porque dirán, no, yo me retiro porque estoy renunciando, porque no estoy de acuerdo de lo que el partido acaba de dar como una orden de votar por tal ley. Es decir, entonces lo que no existe en el Perú, es decir, tener mucho más paciencia, más análisis y no hay lectura. Y lamentablemente en nuestro Perú, doctor Fernando Cayayén, los peruanos no somos lectores, pero puedo ser por acaso Finlandia, que es un país tan rico en lectura, que tiene en per cápita 10 libros por habitante al año, donde existe mucho más conocimiento de análisis y criterio. En el Perú no nos gusta leer, doctor Fernando Cayayén. No nos gusta leer, sí, pero hay que ver en el internet en lo que están, ¿no? Creo que están en otras cosas, pero hay que propiciarlo. Ahora, fíjate, yo quiero que entiendas cuando tú me señalas de Finlandia, me hablas de Corea del Sur probablemente y otros países, analiza quienes están hasta con pena de muerte, ¿no? Presidentes que cayeron en corrupción, empresarios de grandes transnacionales, es decir, se combate la corrupción y la impunidad. Eso es lo que está destrozando nuestro país. Yo tengo ya que continuar mi clase con mis alumnos, pero antes de despedirme, Harry, quisiera que entiendan algo que deberías decirle a todos los candidatos. Tú eras muy joven probablemente, pero hasta el año 80 creo, había mesa de transeúntes. Así es. Es decir, había la gente que vive que vota en la Merced, pero por razones de trabajo estaba en Lima y votaba. Tacna, no se hacía problema, porque votaba en la mesa de transeúntes, ¿no? Uh-huh. Pero hay otra cosita más interesante, porque he estado escuchando y hay mucho ahora cómo defienden a los que están con detención preventiva, y me parece bien que defiendan el principio de inocencia, pero nos olvidamos que el Tratado Internacional de los Derechos Políticos y Sociales, nos olvidamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos olvidamos que la Constitución Política vigente del Perú, aunque no sea de mi agrado, la vigente, nos olvidamos que el Código Civil, ahí están todos mis colegas del centro, que hay hasta colegio, corte, los jueces, nos olvidamos que los ciudadanos
no pierden su ciudadanía salvo por condena, por sentencia condenatoria. Mientras tanto son ciudadanos y nos olvidamos que en el proceso que te dije cuando había mesas de transeúntes había votos para los presos podían votar los que no estaban condenados. Y les voy a dejar una curiosidad para que ingresen ahí los que me están escuchando ahora en las redes, que ingresen a Costa Rica e inclusive se adecúan los penales para que los políticos puedan ir a exponer su programa, puedan ir como una clase a decirles lo que quieren hacer para que los ciudadanos que están presos hagan uso de su derecho de su voto. Yo no sé cuántos presos hay en el Perú, pero tú tendrías derecho a preguntarle, tú que eres candidato, autopregúntate, ¿no? Si es justo, si te sientes bien dormir en una democracia que dices democracia, quitándole los derechos a cientos de miles de ciudadanos por el solo hecho que están presos sin condena. ¿Tú te parece eso demócrata? Entiendo yo, doctor. Usted, mi querido señor. Correcto. Doctor Fernando, con usted siempre será un gusto conversar y sobre todo tener un análisis de un gran personaje tan importante en el país. Y, no, muchas gracias. Y a mí siempre será una gran satisfacción siempre comunicarlo para que conocer más y hacer mejor interpretación de su lectura que tiene. Doctor Fernando Calle, gracias y disculpe que le haya interrumpido de su cátedra en la Villarreal. Mire, la cátedra está contenta porque estamos tratando de aprender diario, sino que ya es bastante y yo no quiero cansar tampoco a la región del centro que es tan importante, la selva central, y mi cariño a Pichanaki, que el otro día me llamé, porque en realidad no deben confundirlos ni detener a agentes con supuestos delitos que no los han cometido ninguno de ellos. Miren, yo les ruego, tú estás en una zona, y que le digo a mis alumnos, la selva central es una de las zonas más ricas. ¿Cómo no voy a recordar? Yo me voy a despedir con un cariño a Pichanaki por una razón, como a Pangó y Puerto Copa. Yo estuve cuando era adolescente en Pichanaki, solamente había 2 cuadras en la ciudad, y había una radio que se ponía con gasolina, y ojalá viva el chiquillo que cuando yo llegaba, salía en bicicleta a decir, prendan su radio que va a hablar Fernando Calle. Eso me ha llegado siempre al corazón, y así se ponía la radio con gasolina. Han pasado los años, Harry, y gracias a Dios nos ha premiado, pero me preocupa que todavía no avance esto y se esté infectando nuevamente con el narcotráfico, una zona tan importante y en la que hay corrupción total, y que hay que emplazar a los altos mandos y respondan por qué se permiten que las avionetas con cocaína sigan saliendo de nuestra zona y que nosotros no podamos evitar ello para surgimiento de nuevas generaciones que tengan la necesidad y el deseo de vivir tan hermosamente en una zona tan rica como la selva central. Los dejo con el cariño de todos y estamos hasta cuando tú desees, Harry. Disculpa, anteriormente no he podido atender la comunicación radial porque se cruza tu horario con estas clases, así que les he pedido un permiso virtual, aunque sé que les gusta que no se haga clase a mis alumnos, pero creo que esta es parte de la clase, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Aquí, los muchachos, un aplauso para Harry, a ver, muchachos. Bueno, la próxima clase la voy a hacer en Satipo, que me han invitado, y por qué no en la selva central. Un abrazo. Muy amable, doctor Fernando Calle. Buenas tardes. Un cariño a todos y muchos éxitos en tu campaña. Tienes que salir elegido, ¿ah? ¿Ok? Un gran abrazo. Gracias, doctor Fernando Calle. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. El doctor Fernando Calle Allén, ex miembro del Tribunal Constitucional, conversando y haciendo un alto a la cátedra que está dictando en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y ahí escuchamos a más de 35 alumnos que aplaudían después de haber disertado un tema tan interesante de actualidad constitucional, del tema electoral, del tema político. Es siempre grato escuchar y aprender de él porque tiene un gran conocimiento, una gran interpretación jurídica y sobre todo quien ha estado buenos años como guardián del máximo organismo que cuida, vela la constitución política del Estado. Él lo ha dicho, la mejor constitución que ha tenido el Perú es del 79, cuando firmó Haya de la Torre. Pero todo dice que es una constitución de empresarios, de ricos, neoliberal y tantas interpretaciones que le da la izquierda radical. ¿Quién? Los marxistas, leninistas, maoístas,
pro Sendero. Ellos tienen otra interpretación y las opiniones de ellos las respetamos porque son opiniones. Y en el Perú las opiniones no son condenables. No podemos estar de acuerdo, pero tenemos que respetar.